Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, a nombre de Celeste Sáenz, conductora del programa, el de la voz Rodolfo Sánchez Mena, le manda un saludo muy especial a Celeste, pequeña, que está convaleciente en espera de que se recupere muy pronto. Un abrazo de todos los técnicos, de todos quienes la queremos mucho y que esperamos pronto esté muy bien. Bueno, con este mensaje y con la espera de que se recupere muy pronto, que esté siempre con esa sonrisa con la que nos anima a todos en este programa y que la veamos por aquí, vamos a dar inicio al programa de hoy con un mensaje que envió el subsecretario, un importante funcionario del Departamento de Estado norteamericano, y que habló el día de ayer sobre el incremento del consumo de heroína al 65% en los Estados Unidos. Este funcionario del Departamento de Estado se refirió a que esto ha creado un ambiente forzosamente de intercambio de opiniones con el gobierno mexicano, dado que el incremento en el consumo de heroína por parte de los consumidores norteamericanos se está abasteciendo fundamentalmente de México y países latinoamericanos. Este funcionario dice que solo el 3% de la heroína ahora ya proviene únicamente de Afganistán. Afganistán, como todos ustedes saben, es uno de los más grandes productores de amapola y de heroína del mundo, pero al abandonar los Estados Unidos, retirarse junto con tropas de la OTAN de Afganistán, pues el traslado y el trasiego de estas drogas se va dificultando, lo que hace que a partir de los 3-4 años, como señala este funcionario, la producción en México y en otros países latinoamericanos se ha incrementado, particularmente como lo hemos venido expresando en el estado de Guerrero y en los estados de la cuenca del Pacífico, los estados emergentes como es Michoacán, como es Oaxaca y Chiapas. ¿Qué tiene que ver esto con la situación que hemos padecido y que hemos vivido con la lamentable muerte de los normalistas de Ayotzinapa? Pues desde luego la producción de amapola, la producción de heroína en laboratorios que están muy cerca en el vertedero de Iguala, ha hecho que el nivel de violencia se incremente y esto pues ha provocado un clima que todos conocemos y que no nada más ha generado los 43 muertos de los estudiantes de Ayotzinapa, los normalistas de Ayotzinapa, sino también buena parte de población del estado, la montaña de Guerrero, que ha sido afectada por esta circunstancia, y agregado a ello a la producción de oro y de uranio, todo ello con un fuerte contenido de orden geoestratégico y militar. A ello vamos a agregarle un factor que es sumamente importante y que veremos en el futuro cómo juega un papel sumamente importante. Este funcionario también hizo alusión de que la relación de México con los Estados Unidos en el tema Ayotzinapa no había sido afectado porque el acuerdo
con el Plan Mérida seguía funcionando normalmente. Los funcionarios norteamericanos normalmente aluden o hacen referencia al Plan Mérida sin hacer mención que en México el gobierno mexicano, el gobierno de Enrique Peña Nieto no lo ha ratificado. Pero como hemos visto a lo largo de estos 2 años del gobierno de Enrique Peña, la estrategia de materia de seguridad del presidente y de su gabinete de seguridad ha tenido algunos tropiezos significativos que se expresan en la salida del coordinador, del responsable de seguridad de Michoacán, el señor Castillo. Esto sucedió hace algunos días y fue sustituido por un general que tiene como antecedentes muy importantes el tener una formación como Ranger. Esto tiene un vínculo muy importante. ¿Qué son los Rangers? Ahorita lo vamos a explicar porque está vinculado precisamente con un cambio que se dio el año pasado en los Estados Unidos de mando en el Cuerpo de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Las operaciones especiales de los Estados Unidos son aquellas que se llevan a cabo por grupos de comandos que están integrados fundamentalmente por SEALs, que son los más conocidos por la opinión pública, y me refiero a aquellos que son identificados como focas y que fueron dados a conocer porque participaron directamente en la operación para eliminar, para destruir a Bin Laden en Afganistán, en Pakistán, en su refugio en Pakistán. Pues bien, el jefe de estos SEALs ahora encabeza los comandos que están al frente en los Estados Unidos de nuevas operaciones especiales en un dispositivo denominado Solo, que están ubicados en embajadas estratégicas del mundo, y a cargo de ellas se encontraba el actual titular de este grupo especial y que el año pasado tomó cargo, se hizo cargo de estas operaciones especiales. Este personaje es un general que sustituyó al almirante McRaven, marino, y este general ahora proviene del ejército, es un egresado de West Point y él tiene una formación como Ranger. Este Ranger, ¿sí? Se le identifica porque como paracaidista fue de los primeros que bajaron en Afganistán para instalar la primera base militar cuando los Estados Unidos, en respuesta al S-11, se dieron a la tarea de ir hacia Afganistán y tratar de responder a los ataques terroristas, y esa fue la respuesta que dio los Estados Unidos. Pero el primero de los que bajaron al territorio afgano fue el actual titular, el señor Bull, que es Bull III, que es el encargado ahora de los comandos especiales. Y con esto, bueno, pues vamos a continuar la charla para que vean ustedes cómo tiene un especial significado todos aquellos elementos que estuvieron destacados en Afganistán y que muchos de estos personajes han estado participando en los acontecimientos y en la relación de seguridad con México, como lo veremos más adelante.
Bueno, como comentábamos, estas fuerzas especiales fueron las primeras en llegar a Afganistán. Allá en Afganistán, el jefe de todo el programa de guerra llegó, primero estaba en Irak y después fue desplazado a Afganistán. Después fue desplazado a Afganistán. Y se trata del general Petraeus, que es conocido en México porque a su salida de Afganistán fue nombrado jefe de la CIA. Aquí en Voces del Periodista, la revista hizo un artículo referente a la participación, una vez que abandonó la CIA, el general Petraeus como director de la CIA. ¿Qué tiene que ver el general Petraeus? Él tenía un ayudante en Afganistán, que es el actual embajador Wayne, y que vino a México. Lo importante de todo esto es que buena parte del personal de los Estados Unidos que estuvieron y que están actuando como asesores en la pasada guerra del presidente Calderón contra las drogas, estaban asesorados por estos personajes que tenían como operación, como base de estrategia, la guerra que se llevaba a cabo en Afganistán. Ahora, con todos estos cambios en los mandos norteamericanos y en el comando de operaciones especiales, y en Michoacán con la entrada de un general que fue entrenado por los Rangers, estamos esperando y se pronostica un cambio en la estrategia general, dado los acontecimientos que se han registrado en Guerrero y en Michoacán. En Michoacán aparentemente la situación quedó resuelta cuando se dio la salida del comisionado Castillo, pero esto fue aparente porque si recordamos su salida fue producto de un choque en Apatzingán. Parece que esto es un trabalenguas entre Afganistán y Apatzingán. Apatzingán es el poblado, es la cabecera municipal de Michoacán, en donde el general Morelos dio a conocer la Constitución de Apatzingán, y ahí se promulgó nuestra Constitución, que dio lugar a la independencia de México. Esto es muy importante porque estamos celebrando justamente en este año, y así lo determinó el gobierno federal, que fuera año del generalísimo Morelos. Justamente mañana estaremos celebrando el centenario de la Constitución del 17, pero que tiene como antecedente la independencia promulgada por Morelos en Apatzingán. Quiere decir que todo este escenario
esta zona es una zona de acontecimientos históricos, y esos acontecimientos históricos pues son el cimiento, son las raíces profundas de todo lo que estamos viviendo, y el trasfondo que no debemos perder de vista, y que nos dan la explicación de los acontecimientos que se están registrando en Guerrero, en Michoacán y en Oaxaca. Por eso es muy importante no perder de vista el entender la historia de México vinculada a estos movimientos. Ahora estamos explicando en este momento nada más los cambios que están referidos, por este momento, a los mandos militares, y los cambios que se están registrando entre quienes son los responsables en México por parte de las acciones de seguridad, y en los Estados Unidos a lo que corresponde a esto, y los vínculos que tiene, los vínculos que son muy importantes y cómo están entrelazados. Pues esto nos da un marco para explicar, además de ello, con nuestra entrada, que es cómo se ha elevado la producción de heroína en el estado de Guerrero. La producción de heroína se ha elevado también por otro factor. La marihuana en los Estados Unidos se ha legalizado y dejó de producirse en consecuencia en México. La mayor parte de estos estados la producían y la exportaban a los Estados Unidos. No quiere decir que estos estados se dedicaran al trasiego de la droga. Esto es consecuencia de un paso muy importante y muy reciente que se ha dado: la conversión de la producción alimentaria de México antes del Tratado de Libre Comercio. Esta región era productora de alimentos. Los indígenas, los campesinos, los pequeños propietarios se dedicaban a producir alimentos. Con la entrada del Tratado de Libre Comercio, el mercado norteamericano y la demanda de drogas se ampliaron, y entonces se empezó a sustituir en México. Se tomó la decisión, una decisión equivocada, de importar alimentos, pagarlos con los precios del petróleo, que en ese momento estaban muy elevados, ¿sí? Y empezó un volumen exagerado de importación de alimentos, que todavía lo seguimos haciendo, y estas regiones que producían alimentos se convirtieron empezaron a producir drogas, y con las transferencias que hacen los migrantes, porque buena parte de la población de estas zonas fueron expulsadas por la violencia y fueron obligados de esa manera también a trasladarse por miles y por millones a los Estados Unidos. Eso es el origen de buena parte de los trabajadores que llegaron a los Estados Unidos obligados por la violencia, desplazados por condiciones políticas, y vean ustedes cómo todas estas circunstancias están interrelacionadas, y cómo si la gente en estas regiones pues ya está obligada no a producir alimentos. ¿Sí? El problema de esta conversión de drogas por alimentos y de comprarlos con los excedentes petroleros, con la renta petrolera, pues ha sido una fórmula que ahora está suplida por la exportación, por el trasiego, por la explotación de esta mina de oro blanco que es Guerrero, que es Michoacán, y también de su oro. Las cantidades de oro que se extraen de Guerrero, que se extraen de Michoacán, y otros minerales, más el uranio que se explota. Si tenemos que entender entonces que
que buena parte de la pobreza y de la violencia que se vive en estas regiones es producto, sin lugar a dudas, de algo que es paradójico. Son estados muy ricos y paradójicamente son estados de gran pobreza. ¿Y por qué son tan pobres? Bueno, pues porque no se les permite desarrollarse. No se les permite desarrollar porque sus niveles de educación son muy elementales. Los maestros, como estamos viendo, los maestros permanentemente están en huelga y el número de horas que tienen los niños en las escuelas es muy bajo y la atención escolar que reciben pues es muy reducido. Las oportunidades que tienen en el futuro los niños, los jóvenes de estas regiones, pues está también vinculada a la posibilidad futura de empleo. Y como los empleos escasean, el futuro no es muy halagüeño. Entonces, aquí tenemos que hacer un razonamiento y una reflexión de fondo ante la circunstancia que vive el país. ¿Cuál es la circunstancia que vive el país? Mucho se habla de la caída del precio del petróleo. El país ya ha vivido dos situaciones de estas. Una de ellas en tiempos del presidente López Portillo y ahora en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto. El precio del petróleo no se ha descendido, no se ha desplomado. El precio del petróleo se estabiliza de acuerdo a los volúmenes de producción. Ciertamente hay unos fenómenos de manipulación financiera tras de ellos, pero la realidad concreta es que la capacidad de nuestro país para obtener recursos por la vía del petróleo es una llave que se cerrará por una buena cantidad de años. Y esto nos lleva a repensar el futuro del país, y repensar el futuro del país es hablar de retomar la vía de producción de alimentos en las regiones en donde abandonamos la producción alimentaria. Buena parte de tierras del país están ociosas y la mano de obra con capacidad tecnológica para generar alimentos, para generar granos, para producir lo que el país demanda y que compramos en el mercado exterior con nuestras divisas que cada día serán más limitadas. Tenemos que darle una vuelta. Tenemos que darle una vuelta a esa tuerca, pero también tenemos que retomar la vía de la reindustrialización del país. Tenemos que empezar a producir buena parte de lo que la población, nuestro mercado interno demanda. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, en Michoacán está la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Producimos automóviles, pero no ocupamos una sola lámina del acero que producimos porque todo el acero sale del país. Aquí tenemos que darle y repensar el país a fondo y empezar a utilizar los recursos con los que cuenta el país y ocupar a los jóvenes, a los cientos, a los miles de estudiantes y de profesionistas calificados que tenemos en el país para que conjuntamente con los empresarios levantemos nuevamente la producción y podamos tener un país que sea capaz de crecer económicamente, pero también de lograr revertir estas circunstancias de violencia y darle una vuelta al problema de Ayotzinapa, que afortunadamente nos está mostrando estas realidades adversas que está viviendo amplias regiones del país y que nos tienen como legado estos jóvenes con su sacrificio, nos tienen como legado abrir los ojos a una realidad diferente que nos ofrece no un camino de sacrificio, no un camino de nuevas víctimas, sino un camino lleno de oportunidades y de retos
para transformar las normales rurales del país en centros de capacitación para que estos jóvenes sean capaces de trabajar con los campesinos, con los indígenas de sus regiones, para que puedan producir y puedan retomar la producción alimentaria del país. Esto es un camino sin lugar a dudas de búsqueda y de encuentro con la paz y de nuevas oportunidades. Como estamos viendo, de lo contrario, las perspectivas que tenemos serán nuevamente reincidir en las viejas estrategias de seguridad, y la seguridad, entre comillas, sin perspectivas de desarrollo y de producción de libertad para los mexicanos, nos va a generar nuevamente más conflictos, más saqueo de nuestros recursos, y desafortunadamente va a cancelar las oportunidades para muchos de los jóvenes del país. Entonces, esta es lo que tenemos como reflexión y como tarea para pensar y repensar a nuestro querido país. Creo que si le vemos el trasfondo de estos acontecimientos, podremos llegar sin lugar a dudas a pensar seriamente cuáles son las nuevas perspectivas a partir de estas elecciones que tendremos a mediados de año, y que estas elecciones signifiquen necesariamente un nuevo punto de partida y no el regreso a lo que conocimos en Iguala, que dio lugar a que personajes vinculados al narcotráfico se dedicaran, utilizaran los puestos de elección popular para delinquir, para hacer una explotación y llevar adelante no nada más producción de droga, también el saqueo de recursos, aliados con empresas transnacionales, pero arriba de ellos, sin lugar a duda, aliados con los dirigentes de partidos políticos que hicieron posible esta situación, también con no nada más con los dirigentes, sino quienes desde posiciones políticas más arriba de ellos, fueron los verdaderos responsables de esta circunstancia. Pensemos, y lo vamos a ver más adelante, cómo nuestro país justamente hace un siglo estaba en esta perspectiva y cómo logró salir adelante. Con esto estamos despidiéndonos y les deseamos a ustedes tener un punto de partida en su reflexión, y muy buenas tardes. A nombre de los técnicos que hacen posible este programa, les damos las gracias, y a nuestra conductora y amiga que nos facilita este medio, muy buenas tardes.